Página 7. Los campos de exterminio de la desigualdad, Goran Terborn, 2013. Capítulo 1. Humano, desagradable y breve, la vida bajo la desigualdad. 1.1. Las cortas vidas de los desiguales. La desigualdad mata. ¿Por qué decimos esto? ¿En qué forma mata? Entre 1990 y 2008, la expectativa de vida de los hombres blancos estadounidenses sin título universitario se redujo en 3 años, y la de las mujeres blancas con bajo nivel educativo se redujo en más de 5 años. Ahora mueren más jóvenes. Solo el SIDA en el sur de África y la restauración del capitalismo en Rusia han tenido un impacto más letal que la polarización social estadounidense en los años de auge de Clinton y Bush. Los afroamericanos viven menos que los estadounidenses blancos, pero en este caso la brecha se ha reducido en las 2 últimas décadas, tras una ampliación a principios del siglo XX entre 1990 y 2009. Las desigualdades de raza y educación, combinadas con los negros con menos de 12 años de educación frente a los blancos con más de 16, acortaron la vida de los desfavorecidos en 12 años en 2008. Esa es la misma diferencia nacional entre los EU y Bolivia. El regreso del capitalismo a la ex Unión Soviética supuso una dramática desigualdad y masivo empobrecimiento. Se supone que donde hay capitalismo hay progreso y riqueza para la población, una vida mejor, más seguridad y felicidad social. En Rusia, el coeficiente de Gini de desigualdad de ingresos se elevó de 27 en 1990 a 46 en 1993 en Ucrania, de 25 en 1992 a 41 en 1996, para luego seguir aumentando hasta llegar a 52 y 46 en 2001, respectivamente. En 1995, los procesos de restauración habían generado 2,6 millones de muertes adicionales solo en Rusia y Ucrania. En la década de 1990 y en toda la ex-URSS, la cifra de muertos ascendió a 4 millones, según el epidemiólogo británico Sir Michael Marmot. Nota. El índice de Gini, también conocido como coeficiente de Gini, es un indicador económico que mide la desigualdad de ingresos en una sociedad. Este indicador se calcula como el área entre la línea de igualdad y la curva de Lorenz. Índice de Gini valores entre 0 y 1. Significado. Cuanto más cercano a 1, mayor desigualdad. 0 indica igualdad, 1 indica máxima desigualdad. El índice de Gini se utiliza en diversos campos, como la economía, la salud, la ingeniería o la política. El estadístico italiano Corrado Gini desarrolló este indicador en 1912. El Banco Mundial ofrece en su página web un listado de los países del mundo con su índice de Gini y el año en el que se obtuvieron los datos. Tras una recuperación en los años 50 y principios de los 60, la situación sanitaria en la Unión Soviética y Europa del Este se había estancado, e incluso se había deteriorado en algunos países, incluida Rusia. Pero la restauración del capitalismo supuso un aumento repentino de la mortalidad, la tasa de mortalidad estandarizada entre los hombres rusos, de 16 años o más, aumentó un 49% entre 1988 a 1989 y 1993 a 1994, y entre las mujeres rusas, un 24%. La estimación de Marmot de 4 millones de muertes en exceso en la década de 1990 es considerablemente menor que los efectos mortales de la colectivización estalinista de la década de 1930, de la cual la mejor estimación para el periodo 1927-36 parece ser de alrededor de 9 millones con un impacto particularmente devastador en Kazajstán y Ucrania. Sin embargo,
Con respecto a Rusia, la tragedia de la colectivización de la década de 1930 y la de la privatización de la década de 1990 no son incomparables. Nota 2. El coeficiente Gini, que debe su nombre a un estadístico italiano de principios del siglo XX, es la medida más frecuente de las distribuciones de ingresos. Va desde 0, para la igualdad total, hasta 1 o hasta 100 en forma multiplicada cuando una de las partes se lleva todo. En las sociedades contemporáneas, varía entre 0,2 o 20, en algunos países nórdicos y de Europa Central y Oriental en los años 1980, y 0,75 o 75, contabilizada en algunas ciudades africanas, como Johannesburgo, alrededor del año 2000. De 1930 a 1933, la tasa de mortalidad rusa, bruta, aumentó un 49,5%, es decir, casi exactamente el mismo aumento que 60 años después. Se puede argumentar que las muertes adicionales de rusos y ucranianos en los años 1990, a causa del desempleo masivo, el empobrecimiento masivo y las degradaciones, fueron menos brutales que las causadas por las requisas, el hambre y las deportaciones de la colectivización stalinista. Pero la aceptación silenciosa de nuevas muertes sistémicas por parte de los liberales y conservadores del mundo es más sorprendente en la era mediática y de la información de los años 90 que la incredulidad de los comunistas y admiradores soviéticos de los aislados años 30. En 2009, la expectativa de vida en Rusia y Ucrania todavía está por debajo de la de 1990. La brecha educativa en la duración de la vida se amplió en Rusia, mientras que las tasas de mortalidad aumentaron en todos los grupos educativos. Pero en Estonia y Lituania en los años 90, un aumento dramático de la mortalidad entre las personas con, como máximo, educación secundaria superior acompañó una disminución de la mortalidad entre los altamente educados. El principal patrón de desigualdad de posibilidades vitales en Europa Occidental es el estancamiento o la lenta prolongación de la esperanza de vida de los pobres y de los que tienen un bajo nivel educativo, mientras que el horizonte vital del resto se va ampliando. Esta parece ser la tendencia del último medio siglo o más en el Reino Unido, aproximadamente desde la introducción del Servicio Nacional de Salud, no se ha implicado ninguna conexión causal. Después de un pico a mediados de los años 1990, la brecha inglesa entre las clases ocupacionales 1 y 5 ha disminuido un poco, mientras que las diferencias en las perspectivas de vida entre áreas territoriales han seguido creciendo y el coeficiente de desigualdad de la edad al morir ha aumentado. Solo entre 2004-2006 y 2009-2010. La brecha de esperanza de vida entre Glasgow y Kensington-Chelsea aumentó en más de un año, Oficina de Estadísticas Nacionales 2011. El patrón estadounidense es similar, pero incluye una brecha creciente de mortalidad, en relación con el cuartil más rico de la población, también en el segundo y tercer cuartiles. Algunos cambios recientes en otras partes de Europa Occidental también son bastante dramáticos. Por ejemplo, en Finlandia, la brecha de esperanza de vida a la edad de 35 años, entre el quintil, más rico y el más pobre de la población, se amplió en 5 años para los hombres y 3 años para las mujeres en el periodo de 1988 a 2007. Ahora es de 12,5 años entre el quintil superior e inferior de hombres, y de 6,8 años entre los de mujeres. Otro estudio finlandés realizado por el mismo grupo de investigadores encontró que la tasa de mortalidad, estandarizada por edad, a las edades de 35 a 64 años entre el quinto más pobre de mujeres aumentó fuertemente de 2004 a 2007, dejándola muy por encima del nivel de fines de los años 1980. Las muertes prematuras entre los desempleados y entre las personas que viven solas también aumentaron entre 1988 y 2007, tanto entre los hombres como entre las mujeres,
una serie de estudios longitudinales a gran escala han establecido que el desempleo produce muertes adicionales, incluso cuando se controlan los paliativos contra el estrés, como el tabaco y el alcohol, así como la salud previa al desempleo. Incluso se ha encontrado que las esposas de hombres desempleados fueron empujadas a la tumba antes que otras mujeres casadas, Moser y otros 1994. Una de las consecuencias más nefastas de la actual crisis financiera es la generación de desempleo masivo. TV escribe. Cuando no hay ventas, lo que hace el empresario es despedir gente para no dejar de ganar. Pero eso provoca que al no tener ingreso el consumidor, no podrá comprar lo que vende el empresario. El autor escribe. La megalomanía de unos pocos cientos de banqueros que juegan sin control ha empujado a millones de trabajadores al desempleo. Desde principios de 2008 hasta enero de 2013, el número de desempleados en la UE aumentó en 8 millones, hasta alcanzar los 26 millones, y en los Estados Unidos en 4,6 millones, hasta alcanzar los 13 millones. ¿Cuántos de estos desempleados morirán de forma prematura? Todavía no lo sabemos, pero es probable que se cuenten por decenas de miles. En el Tribunal Internacional de La Haya, se condena a personas por crímenes contra la humanidad con dimensiones mortales menores. TV escribe. Pero, ¿acaso la muerte de los desempleados es algo que le interese al empresario? Para el rico empresario solo hay una motivación, que el dinero siga cayendo en sus cuentas bancarias, a costa de lo que sea. La muerte de los obreros o de la gente, es algo que nada significa para el amo industrial, la gente es reemplazable. El autor escribe. El nivel de educación es, en cierto sentido, el instrumento más preciso y comparable para medir la desigualdad social de la muerte prematura de adultos. No explica por sí mismo la mortalidad, aunque sí indica los efectos a lo largo de la vida de las experiencias de la infancia y la juventud, volveremos a ello más adelante, pero es relativamente preciso y comparable a nivel internacional, y sí apunta a algo importante, la formación temprana de las oportunidades de vida de las personas. A menudo es más poderoso que el ingreso o la riqueza. Por ejemplo, en los Estados Unidos, un hombre blanco con estudios universitarios a los 50 años tiene 6 años más de vida que un desertor universitario. La riqueza en el quintil más alto brinda una prima de vida de 4 años, el empleo a tiempo completo 3,4 años más que el desempleo y el matrimonio una ventaja de vida de 2,5 años, Pijoan Mas y Ríos Rule 2012. Un estudio europeo reciente sobre la mortalidad también encontró que la educación, en 3 niveles, genera mayores diferencias que la ocupación manual frente a la no manual. La salud autoevaluada, por otro lado, estaba más fuertemente diferenciada por el ingreso, especialmente en Inglaterra y Noruega, donde hay más desigualdad de vida y muerte en Europa. Un grupo de investigación holandés de la Universidad Erasmus ofrece una respuesta, haciendo referencia a las tasas, estandarizadas, de muerte entre las edades de 30 y 74 años en la década de 1990. La respuesta es, Europa Central y Oriental, Rusia y Ucrania no estaban incluidas. En comparación con las personas con educación terciaria, cada año 2.580 personas más de cada 100.000 con solo educación primaria murieron antes de los 75 años en Hungría, 2.539 en Lituania, 2.349 en Estonia, 2.192 en Polonia y 2.130 en la República Checa. En Europa Occidental, convencionalmente, Finlandia tuvo la pendiente más pronunciada de desigualdad, 1.255 muertes adicionales anuales entre las personas con bajo nivel educativo. En Francia hubo 1.042, en Suiza 1.012 y en Inglaterra y Gales 862. La desigualdad menos letal se encontró en Suecia,
625 muertes en exceso, y en áreas de España, de 384 en el País Vasco a 662 en Barcelona, y en la ciudad italiana de Turín, 639. Los datos anteriores son masculinos, las muertes femeninas muestran patrones sociales y nacionales similares, pero los diferenciales son menores, menos de la mitad del promedio masculino. En el caso de las mujeres nórdicas son relativamente más desiguales que los hombres. Las mujeres suecas son más desiguales que las francesas y suizas, y las noruegas y danesas son incluso más desiguales que el promedio europeo, mientras que las finlandesas, en contraste con los hombres finlandeses, están por debajo del promedio europeo del estudio. No solo la muerte llega antes a los pobres y a los poco educados. Nadie escapa. El que vive ha de morir, pero hay que ver si se puede vivir con comodidades que los pobres no pueden costearse. Las enfermedades crónicas comunes también comienzan sustancialmente antes, si es que llegan. Un estudio estadounidense descubrió que diversas enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas atacaban a las personas con 8 años de educación entre 5 y 15 años antes que a las personas con al menos 16 años de escolaridad. Un estudio sobre las posibilidades de los finlandeses y noruegos de vivir entre 25 y 75 años sin ninguna enfermedad prolongada descubrió que, además de un mayor riesgo de muerte, los hombres con solo educación básica tenían 7 u 8 años más de enfermedad prolongada, de los 50, que sus compatriotas con educación superior. Las mujeres con bajo nivel de educación podían contar con 5 años adicionales de mala salud. Entre más pobre es la gente, menor acceso tendrá hacia la riqueza. La desigualdad mundial ofrece a los recién nacidos perspectivas muy diferentes, no solo de trayectorias vitales sino de supervivencia. La mortalidad infantil y de lactantes está disminuyendo, tal vez el logro de desarrollo más importante de los últimos años. Sin embargo, en África, en 2010, aproximadamente 1 niño de cada 9, promedio subsahariano, moría antes de cumplir 5 años, y más de 1 de cada 6 en las peores zonas del mundo, como Angola, Chad y Congo. En las partes más seguras del mundo rico, países nórdicos, Japón, Singapur, esta suerte le sucede hoy a 3 niños de cada 1000. La relación entre los mejores y los peores países en términos de supervivencia infantil hasta los 5 años es actualmente de 62.1. Dentro de los países, por supuesto, hay enormes diferencias en las posibilidades de supervivencia infantil, según la educación de la madre, los ingresos de los padres o la región. En Brasil, en la década de 1990, tenías 10 veces más posibilidades de sobrevivir hasta tu primer cumpleaños si nacías de una madre con 12 años de educación que de una madre analfabeta. ¿En qué forma el analfabetismo provoca que una persona viva menos tiempo? En Nigeria, alrededor del año 2000, morían antes de cumplir los 5 años unos 200 niños más de cada 1000 en el quintil más pobre de la población que en el quintil más rico. En varios otros países africanos, y en Colombia y la India, la diferencia era de alrededor de 100 por 1000. La diferencia de mortalidad infantil en Bangladesh y Pakistán era aproximadamente la mitad de la de la India. La brecha de esperanza de vida entre el grupo de países ricos y los países menos desarrollados era de 27 años en 2010. Entre países individuales llegó a 46 años, entre Sierra Leona y Japón. Entre los países ricos, es notable que la esperanza de vida en los Estados Unidos, de 78 años, está por debajo del nivel promedio de los países ricos de 80, y un año más baja que en Cuba. La tasa de mortalidad infantil en los Estados Unidos está por encima del promedio de la OCDE, y la tasa en Washington DC está al nivel de Rumania y más alta que en Rusia. Nota 3. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,
una organización de los países más desarrollados del mundo, con sede en París. Durante mucho tiempo estuvo compuesta por Europa Occidental, América del Norte, Japón y Oceanía, y recientemente se amplió para incluir también a Chile y México, y algunos países de Europa del Este, como Polonia y Hungría, así como Israel y Turquía. Es importante principalmente como productor de datos y análisis socioeconómicos, y para la difusión de ideas, desde la gestión pública orientada al mercado hasta el cuidado infantil y la organización del mercado laboral. Recientemente, ha dedicado importantes esfuerzos a analizar la desigualdad económica y a difundir la conciencia sobre el problema. La fuerza letal de la desigualdad no solo golpea a los pobres y a los poco educados. También divide a los ricos, los famosos y los más educados. El epidemiólogo británico Richard Wilkinson, 1996-2005, lanzó en los años 90 una hipótesis provocadora según la cual la desigualdad económica tenía efectos negativos en las vidas y muertes también de las personas que no estaban en el último lugar de la pirámide. Su argumentación empírica y la de sus seguidores se basaban en gran medida en estudios de áreas, desde los países ricos hasta los barrios estadounidenses, lo que dio lugar a feroces batallas metodológicas. La controversia aún no está resuelta, las vías causales siguen siendo demasiado oscuras y las apuestas ideológicas son demasiado grandes para eso. Pero la hipótesis de Wilkinson sigue encontrando apoyo, y en particular, tal vez, en un estudio estadounidense a gran escala que utilizó datos individuales sobre la privación relativa de ingresos en comparación con otras personas del mismo estado, de la misma edad, educación y raza y, por otro lado, la probabilidad individual de muerte y la salud autodeclarada. De esta manera, Eibner y Evans, 2005, encontraron que la privación relativa reduce la salud y aumenta las probabilidades de muerte. La privación relativa es una medida individual, de A siendo peor que B y C, mientras que la desigualdad es una medida grupal de A, B, C en conjunto. Cuanto mayor es la desigualdad, mayor es la privación relativa. Los actores y actrices que ganan un Oscar viven más de 3 años más que los nominados que no ganaron. Los ganadores del premio Nobel tienen en promedio vidas más largas que otros científicos, se encontró en un estudio muy sofisticado de los laureados en química y física en la primera mitad del siglo XX. La evidencia empírica es indiscutible, la desigualdad mata. La desigualdad de estatus acorta la vida de quienes no la tienen, incluso en el Parnaso del cine y la ciencia. Pero los mecanismos psicosomáticos que vinculan el estatus social con la salud y la longevidad aún están poco explorados y comprendidos. Página 15.